Religión no. Credere sí. Entonces, antes de comenzar con el vídeo, un breve punto. Cristo murió por tus pecados. Los pecados se pagan con la muerte, mas Cristo los pagó él con la suya, haciendo que ahora tú, por tus pecados, no tengas que pagarlos tú en el infierno. Tú no vas a morir en el infierno por tus pecados, porque el que murió por tus pecados fue Cristo, no tú. Mas si ahora tú no lo crees, acabarás pagando estos pecados con tu muerte, aunque Cristo los haya pagado con su muerte, que fue lo que sucedió. Si tú no lo crees, tú acabarás pagando tus pecados con tu propia muerte. Así se pagan los pecados, con la muerte. Cristo pagó los tuyos, todos, con su muerte, haciendo que ahora tú no seas condenado por tus pecados, por ninguno de ellos. Porque el que fue condenado por todos tus pecados fue Cristo. Ahora, lo que a ti te salva de que tú seas condenado por tus pecados, o sea, lo que a ti te salva también de que tú seas condenado por no creer que Cristo te salvó, es creer que Cristo te salvó. Es creer que Cristo te salvó de pagarlos tú con tu muerte. Con tu muerte en el infierno. Porque Cristo hizo eso. Cristo te salvó de pagarlos tú, tus pecados, y salvó a todo el mundo, para que ahora el ser humano no vaya al infierno obligatoriamente pagando así sus pecados, estando separado de Dios eternamente. Mas Cristo vino al mundo, murió en nuestro lugar y así nos salvó. Así nos salvó de pagarlos nosotros. La persona que lo cree es salva, la persona que no lo cree es condenada, como dice la Biblia. Entonces, el punto que yo iba a comentar en este vídeo: religión no, credere sí. La religión, por ejemplo, el sufijo ion, que se le añade después del término relig, re es otra vez, lig viene de ligarse, relig es religarse, pero con el sufijo ion se le añaden obras, se le añaden acciones. Entonces nosotros no tenemos que añadirle a nuestra religación con Dios obras ni acciones, porque la salvación solamente es por creer, o sea, por la fe, por creer que Cristo nos salvó, por creer que Cristo murió por nuestros pecados, que esto es el Evangelio. Esto es la noticia que debemos creer. Entonces, ya sabiendo que no se le debe añadir el sufijo ion, sí se le debe añadir el verbo credere, que esto significa creer, en latín. Relig credere. Esto sí que quiere Dios, que tú te religues con Dios creyendo. Así uno se religa con Dios. Entonces, vamos a tocar este punto de aquí. Dice así: el verbo creer, tener fe, pensar que es posible, viene del latín credere, ¿verdad? Entonces, creer es credere. Creer, en latín es credere. Ahora, vamos a la palabra religión. La palabra religión viene del latín religio, formada con el prefijo re, indica intensidad, el verbo ligare, ligar o amarrar. También el prefijo re, por lo que me he informado, significa, por ejemplo, pues indica pues fuertemente. Entonces sería como ligarse fuertemente, religarse de manera constante, de manera perpetua. Por ejemplo, los religiosos dicen: sí, yo estoy religado con Dios de manera constante, fuertemente, por mis obras. Y no es así. Las personas son religadas con Dios fuertemente, perpetuamente, mediante su fe. Entonces, y el sufijo ion, acción y efecto, vemos, ahí está. Entonces, religión significaría algo así como acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. Dicho de otra manera, la religión es esto de aquí, ¿verdad? Entonces, religión significaría algo así como ligar de nuevo, pero ¿de qué manera? Pues con obras. Esta palabra podría referirse a unirse nuevamente con el Creador, pero con ion se le añaden obras. No, nosotros no tenemos que añadirle obras, nosotros no tenemos que añadirle ion. Literalmente, entonces, ion es el que camina o se mueve de un lugar a otro. Tú no tienes que caminar hacia la salvación, tú no tienes que perseverar. No, tú no tienes que estar caminando hasta ser salvo. Tú tienes que ser salvo en un momento, creyendo. Tú no tienes que hacer ninguna obra.
no tienes que estar perseverando, no tienes que estar siguiendo a Jesús, no tienes que estar caminando con Él, no tienes que estar... No. Tú tienes que entrar en Jesús, entrar por la puerta estrecha, tú tienes que creer. Y ahí es donde entra credere. Religarse perpetuamente con Dios mediante la fe. Religarse con Dios creyendo. Credere. Así sí uno se religa con Dios mediante su fe en lo que Cristo hizo por ella. Cristo le salvó a ella y a toda persona. Ahora la persona que lo crea es salva, la que no condena. Es salva de pagar sus pecados, porque ha creído que el que pagó sus pecados fue Cristo. Entonces, básicamente, era comentar esto. Religión no, religión sí. Y bueno, Cristo ya pagó tus pecados con su muerte, por ende tú no pagas tus pecados con tu muerte si es que lo crees. Porque si no lo crees, como dice Cristo, acabarás pagando tú tus pecados con tu propia muerte, aunque Él ya los haya pagado. Así que básicamente era esto. Cristo murió por tus pecados. Te tienes que religar con Dios mediante la fe, no mediante tus obras. Un saludo.